Hasta ahora Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador por parte del gobierno colombiano en el proceso de paz con el grupo terrorista de las FARC, da declaraciones y responde las preguntas de los periodistas luego de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenara a las fuerzas militares cesar los bombardeos por 30 días contra el grupo terrorista de las FARC en territorio colombiano. Vamos a escuchar. Dentro de un mes evaluaremos el resultado de la situación y tomaremos las decisiones que dicten las circunstancias en ese momento. Esta situación no implica que vamos a frenar la acción de la fuerza pública en todo el territorio nacional, en particular combatiendo manifestaciones como la extorsión, el secuestro, el narcotráfico. Aquí no hay acantonamiento de fuerzas militares, no hay repliegue de fuerzas militares, seguirán actuando en todo el territorio nacional. Listo, 30 segundos. Seguirán ejerciendo control de área. Como lo ha dicho. Ahí estábamos escuchando al jefe del equipo negociador de parte del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, quien se refiere a este anuncio dado por parte del presidente colombiano en el proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos ordenó el día de ayer y salió a anunciar que había hecho esta orden a las fuerzas militares cesar los bombardeos por 30 días contra el grupo terrorista de las FARC en territorio colombiano. Esto dice Humberto de la Calle, dentro de un mes vamos a evaluar, sin embargo, no van a frenar la acción de la fuerza pública, esto para acabar con la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. Según el jefe de Estado, él llegó a esta determinación tras confirmar con las autoridades locales y las fuerzas de la seguridad que la organización criminal ha venido cumpliendo con el cese unilateral que anunció en diciembre del 2014. Sin embargo, el propio ministro de Defensa, como lo hemos visto en algunas ocasiones, ha puesto en duda el cumplimiento de esta promesa tras notificar ataques contra la fuerza pública. ¿Qué dice la oposición al respecto? La oposición ha cuestionado esta decisión de Santos y la verdadera voluntad de paz de una organización que dice nunca ha detenido su accionar criminal. Por último, también el presidente Santos anunció la creación de una comisión asesora para la paz que tendrá como principal objetivo apoyar al presidente en la última fase de negociaciones. Mencionó algunos nombres, ha hablado de Antanas Mockus, de Clara López, ambos contrincantes políticos de Santos harán parte de este grupo. El jefe de Estado también aseguró que la invitación a participar dentro de esta comisión está abierta para los opositores a su gobierno, a Óscar Iván Zuluaga, a Marta Lucía Ramírez. Porque dicen que se está presentando incluso antes de una firma, y también si me puede contar un poco sobre cómo funcionaría la comisión asesora a los que fueron invitados algunos de los contradictores del gobierno actual. Muy bien, Jennifer. Primero, tengo que decirle al señor procurador, con todo respeto, que su interpretación no es correcta. Primer punto, todas estas decisiones han sido siempre coordinadas y consultadas con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas militares y de policía. Así lo ha ratificado hoy el señor ministro de Defensa. Esto no es una decisión a espaldas del estamento militar y policial. En segundo lugar, clarísimo, lo reitero, no hay repliegue de la fuerza pública, no van a dejar de actuar, no van a suspender el control territorial. Estamos hablando de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC. Por fuera de esto, cualquier otra cosa que ocurra, o el involucramiento con actividades criminales, repito, como la extorsión, como el secuestro, como el narcotráfico, implica la decisión firme de continuar actuando en cumplimiento de la Constitución y la ley. Luego, no hay parálisis de la fuerza pública, no es cierto. En segundo lugar, tampoco es un cese bilateral disfrazado. Como todos los colombianos saben, hay una subcomisión de fin del conflicto donde hay presencia de militares activos, subcomisión en la que estamos discutiendo las características de un cese, ese sí, definitivo y bilateral en el futuro, con suficientes garantías, verificación, un cese serio, un cese de verdad, para la finalización definitiva del conflicto. Esto, lo que ha ocurrido ahora, es una decisión unilateral del jefe del Estado por un mes, con carácter temporal, de suspender bombardeos a campamentos de la guerrilla. En tercer lugar, con toda razón el procurador pregunta qué pasa con los delitos, con la extorsión, con el secuestro. Lo reitero una vez más, toda la fuerza pública y todo el Estado, la justicia, la fiscalía, continuarán actuando.
sea quien sea el agente de un delito. El hecho de que un miembro de las FARC incurra en actividades delictuosas por ser miembro de las FARC no está exonerado de la acción de la justicia y de la fuerza pública. Por lo tanto, reitero, y por último, tampoco se puede perder de vista ni minimizar la circunstancia de que en este momento hay un cese del fuego unilateral por parte de las FARC que está siendo cumplido. Ese es un hecho protuberante que hay que tener en consideración al momento de interpretar las decisiones que se han tomado. Gracias, doctor de la Calle. Le damos la palabra a Manuel Jiménez, de Canal Capital. Doctor de la Calle, buenos días. El día de ayer las organizaciones sociales campesinas indígenas congregadas en la cumbre agraria han hecho la denuncia de que el paramilitarismo los está amenazando en las regiones, de que el paramilitarismo está trabajando conjuntamente con algunos miembros de la fuerza pública en algunas regiones como Cauca, Putumayo, el Meta. La pregunta es, ¿de qué se trata esa estrategia integral focalizada para combatir a las BACRIM? Y si es que la fuerza pública va a haber un pie de fuerza enfocado a combatirlas. Sí, exactamente. Esa es otra de las noticias que dio el presidente en el día de ayer y que yo quiero subrayar, porque realmente tiene enorme importancia. Después de una reunión conjunta con todos los funcionarios del Ejecutivo y de la Fiscalía, con todos los involucrados en esta situación, se convino de manera muy minuciosa, en un plan muy detallado, una acción contundente contra las bandas criminales, contra esos residuos del viejo paramilitarismo. Esa es una necesidad de Colombia, con acuerdo o sin ella, de tal manera que lo que se ha anunciado es una vigorosa y renovada acción en contra de esas organizaciones. Pero no olvidemos que la fuerza pública ha tenido éxito en esa lucha contra las BACRIM. Las cifras son realmente bastante contundentes. El Estado no ha bajado la guardia contra las BACRIM, pero uno de los anuncios que hizo el presidente y que es extremadamente importante es cómo en un plan bastante minucioso y detallado, repito, se reanudará, se continuará, se profundizará toda acción contra las BACRIM que en efecto están perturbando a los colombianos, en particular en acciones ligadas al narcotráfico y en temas de extorsión que son de gran preocupación para el gobierno. A las 7:50 de la mañana, recordamos que el jefe del equipo negociador está ampliando lo dicho ayer en la locución por el presidente de la República. Le damos la palabra a Cintia de Benito, Agencia EFE. Buenos días. Con respecto a la suspensión temporal de los bombardeos, yo quería preguntarle, ¿quiere esto decir que tienen ustedes localizados a los campamentos de las FARC y no los han atacado? Y la segunda pregunta es, ¿cómo va a ser un poco la dinámica para identificarlos y diferenciarlos de los campamentos del ELN que operan conjuntamente en muchas zonas del país? Los éxitos contra las FARC han sido notables. La verdad es que hay un conjunto de bajas a través de acciones militares que han sido contundentes. Las FARC ejercen ahora una actividad mucho más dirigida hacia la movilidad, pero precisamente uno de los elementos interesantes de una acción de esta naturaleza es fomentar el proceso de campamentación de las FARC, reunión en campamentos que permita un mayor control. Pero el récord de acciones de la fuerza pública desde hace años contra las FARC realmente no tiene antecedentes. Le damos la palabra a Edwin Gutiérrez, del canal RCN. Doctor Humberto de la Calle, muy buenos días. Esa sumatoria de cese de bombardeos, de cese de órdenes de captura, de la discusión del tema de la extradición, la posible excarcelación de Simón Trinidad, ¿no son demasiadas concesiones a las FARC a cambio de casi nada? No veo las concesiones. Continuamos actuando contra las FARC en todo el territorio nacional. Lo que se ha hecho es suspender precisamente por un mes los bombardeos a las zonas de campamentos para evaluar dentro de un mes si este acto de creación de confianza, si esta medida de creación de confianza produce nuevas decisiones de desescalamiento. Las FARC han decretado un cese unilateral, han hecho anuncios que a nosotros nos parecen insuficientes, pero que valoramos en el sentido de impedir el reclutamiento de niños menores de 17 años. Han
decidido de común acuerdo por primera vez en 50 años de conflicto. Esto tiene un sentido enorme. Han decidido conjuntamente con un batallón de la fuerza pública proceder al desminado de zonas que están afectando a la población civil, particularmente los niños, los campesinos, los propios miembros de la fuerza pública que acuden a erradicar cultivos ilícitos. Luego, en una situación de desescalamiento que es la que estamos viviendo y que continuaremos insistiendo frente a ella, nos parece que esta suspensión es una medida adecuada en términos de generar mayor dinámica en la mitigación de las actuaciones de la fuerza pública, siempre entendiendo que el propósito es el fin del conflicto y siempre entendiendo que un cese de fuego bilateral y definitivo está siendo discutido en este momento en La Habana con presencia de militares activos, que por cierto ha sido una presencia extremadamente útil para la mesa. Yo quiero transmitirle a los colombianos que la presencia de los 5 generales y el almirante ha sido de gran utilidad para convertir el sueño de la paz en una realidad y en este momento, en todo caso, en un camino hacia la consecución de ese cese definitivo con las FARC. Damos la palabra a Wilson Moreno de la FM. Las preguntas fueron adjudicadas de acuerdo al orden de llegada de los medios de comunicación. La FM. Doctor de la Calle, buenos días. En directo para el noticiero de la FM de Vicky Dávila. Doctor, en principio, este es un punto de no retorno en el proceso de paz y quisiera que nos enfatizara cómo van a hacer para diferenciar el tema de los campamentos del ELN y las FARC. Nunca puede decir uno que es un punto de no retorno. Personas que conocen el conflicto así lo sostienen. Yo no estoy en condiciones de decir eso. Yo creo que estamos caminando de manera correcta hacia la consecución del fin del conflicto. Yo creo que las decisiones que se han tomado y que se están tomando están dirigidas a ese propósito que es el que guía el trabajo del gobierno durante este proceso de paz. Pero estas son discusiones muy complejas y me parecería una irresponsabilidad de mi parte decir que hemos llegado a un punto de no retorno. Lo que sí quiero decir es que siempre tuve una dosis moderada de optimismo y esa dosis ahora es mayor. Es lo que quiero transmitirle sobre ese punto. En cuanto al segundo tema, acciones hipotéticamente conjuntas de las FARC con el ELN, siempre repito, no olvidemos las circunstancias de hoy. Hoy se está cumpliendo por parte de las FARC un cese de fuego unilateral e indefinido. Pero si se llegase a presentar una hipótesis como esa, que la plantea también el señor procurador, la fuerza pública actuará de inmediato. Al contrario, otro de los elementos que anunció ayer el señor presidente es cómo va a redoblar la acción de las fuerzas militares y de policía y de la justicia frente al ELN, así hipotéticamente fueran actuando en combinación con las FARC. Una tercera pregunta anterior que quedó en el tintero se relaciona con la comisión. Esta es otra inmensa noticia. Lo que el presidente ha dicho, la paz no es del gobierno, ni del presidente, ni de Juan Manuel Santos. La paz es de toda la sociedad colombiana. Luego, esta comisión incluyente, pluralista, con fuerzas muy distintas, pensamiento muy distinto, que no implica que tengan que estar de acuerdo con el gobierno, ni siquiera con el proceso. Hoy venía yo oyendo por radio y me pareció un ejercicio magnífico que muchos de los designados por el presidente al momento de aceptar por un compromiso patriótico también hicieron reparos o críticas al proceso y los vamos a oír en los próximos días con sumo cuidado. Vamos a informar y a oír. Esa es una apertura hacia la sociedad colombiana porque, como lo señaló el presidente Santos ayer, la paz es de todos los colombianos, no solo del gobierno. Y me parece que esa noticia tiene que ser valorada de manera superlativa. Gracias, doctor. 8:01 minutos de la mañana. Le damos cambio a Caracol Radio, que en este momento se enlaza en directo. Doctor Humberto de la Calle, en directo para toda Colombia por Caracol Radio. ¿Por qué el gobierno decidió 30 días? ¿Cómo escogió este parámetro para
el tiempo que va a durar este... Desde Colombia, el jefe del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con el grupo terrorista de las FARC, Humberto de la Calle, se ha referido al anuncio de Santos luego de ordenar a las fuerzas militares cesar los bombardeos por 30 días contra el grupo terrorista en territorio colombiano. Esto dentro de un mes, dijo, se va a evaluar la situación. De la Calle dijo que no van a frenar la acción de la fuerza pública para acabar con la extorsión, el secuestro y el narcotráfico, y enfatizó que un miembro de las FARC no está exonerado de la acción de la justicia. Dijo que no había concesiones con FARC ante una pregunta de nuestra cadena aliada en Colombia, RCN, un periodista que dijo sobre la posible excarcelación de Simón Trinidad. Le preguntó sobre este cese de bombardeo y dijo que no hay concesiones con el grupo terrorista a cambio de nada.